Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy me encuentro dialogando con el doctor Cristian Benítez. ¿Qué tal, doctor? Buena tarde. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Omar? Con el gusto de saludarte nuevamente. Vale, bueno, el doctor Cristian Benítez, dicho sea de paso, es investigador en la Universidad La Salle, la Ciudad de México, y además, bueno, también fue mi profesor en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Por lo tanto, el día de hoy este diálogo va a girar en torno a una disertación en torno a la metodología de la investigación y la argumentación jurídica. Son dos frases, dos palabras, vaya, dos conceptos, términos que se conciba, pues bastante polisémicos, ¿no? De investigación, metodología, argumentación jurídica, es como género y especie, ¿no? En ese aspecto, doctor, como saque, como punto de partida, que se entiende en general desde el hacer transdisciplinario, en este caso concreto, la disciplina del derecho, por metodología de la investigación, es decir, cómo se investiga en las áreas jurídicas y cómo precisamente es que se argumenta en las mismas áreas de saber, ¿no? O sea, es naturalmente una premisa muy general, es una premisa bastante amplia, sin embargo, bueno, desde el área de expertise, un poquito que nos pueda compartir, doctor, respecto a estos temas, ¿no? Metodología de investigación y argumentación jurídica en su más sentido estricto, así amplio. Ok, Omar, muy bien. Pues metodología jurídica, cuando hablamos de metodología, más allá de exponer la raíz etimológica, podríamos decir de manera muy sintetizada, muy directa, que es la lógica aplicada en un proceso de investigación. Y la lógica aplicada nos va a dar luz al respecto de qué camino debemos seguir. Por ejemplo, si necesitamos realizar un estudio que tenga implicaciones históricas a través de la metodología jurídica, es decir, a través de la lógica con la perspectiva jurídica, nos llevaría a implementar, por ejemplo, un apartado de un marco histórico con su respectivo método, por ejemplo, con la metodología jurídica o la metodología a grandes rasgos, ¿no? Sin ese apellido de jurídica, podríamos decir que nos permitirá identificar qué métodos utilizar en cada una de nuestras investigaciones, atendiendo a la propia complejidad y a la naturaleza del tema. Por ejemplo, si es una cuestión histórica, si hay necesidad de realizar un estudio comparado, por ejemplo, el amparo en México y la acción de tutela en Colombia, que son mecanismos para defender derechos, finalmente ahí implicaría un método comparativo. Mm, y así vamos utilizando diferentes métodos, pero la que nos da la luz verde o la guía para la aplicación correcta de estos en una investigación es la metodología. Está ahí en un trabajo, en la propia estructura, por ejemplo, cuando se diseña el índice, a pesar de que no nos gritan la palabra metodología, desde ahí se puede ver, ¿no? La lógica aplicada. Si tu trabajo está estructurado de manera lógica, se puede decir que has empleado una metodología correcta, inclusive desde la propia construcción del documento. Ahora bien, no solamente es estructurarlo, también tenemos que explicar cada uno de esos apartados y es ahí donde entra la argumentación. La argumentación en general, lógicamente ya aplicada al contexto jurídico, ya incluye esto de argumentación jurídica. Y argumentar, la argumentación es dar razones, dar explicaciones del por qué sostenemos, por ejemplo, una idea. Lógicamente, en el camino de la argumentación también hay pequeñas trampas, que son las falacias, que parecen, ¿no? Unos buenos argumentos, sin embargo, hay errores en las premisas. Algunas ocasiones pues son con toda la intención del mundo y otras, que se dice que son los menos, son un error involuntario de quien intenta exponer, defender una idea. En síntesis, ¿no? La metodología es algo que vamos aprendiendo artesanalmente. En la medida, por ejemplo, Omar, estás pasando por un proceso de revisión de una tesis próximo a titularte de doctorado y seguramente tu revisor o revisores te darán retroalimentación y es desde su perspectiva y eso lo vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Cada vez que te rechazan, por ejemplo, un artículo, te hacen observaciones, ahí también va quedando parte de esa experiencia. Es decir, es muy difícil
que leyendo simplemente un libro de metodología como los que hay, digamos, bueno, ya nos convertimos en expertos. No, es sí tener una idea, saber algunos conceptos, identificar los diferentes métodos, pero en la medida en que va pasando el tiempo y vamos desarrollando ciertas habilidades y capacidades, entonces es ahí cuando podemos ya no solamente describirla, sino vivir la aplicación de la metodología en nuestros proyectos de investigación. Y muchas veces las ideas complejas necesitan un aterrizaje claro. También, Omar, estás en un proceso, por ejemplo, ¿no? Una formación filosófica, donde uno de los grandes retos es cómo intentar explicar temas complejos de manera sencilla, que permitan pues identificar los planteamientos que tú desarrollas o los grandes filósofos, filósofas desarrollan. Entonces la argumentación también es algo que se va aprendiendo conforme la marcha, con ensayo, error, la retroalimentación, sudor y lágrimas. Pero pues es así, ¿no? Y generar habilidades para poder expresarnos de manera correcta, y es muy distinta también la argumentación o la forma en cómo nos expresamos de manera hablada, como en esta charla, a cuando ya tenemos un poquito más de tiempo para corregir nuestros textos, de revisar la sintaxis, de fortalecer nuestros argumentos con algunas fuentes o ejemplos, inclusive el estilo narrativo también que se puede implementar para explicar algunos temas complejos. Pero insisto, todo eso conforme la marcha se va aprendiendo, ensayo y error. Vale, sí es muy interesante, doctor. Al menos 3 premisas salen a la luz, ¿no? Precisamente esta crítica. La número 1, ¿no? Recuerdo estos lemas, ¿no? Las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y el conocimiento científico aplicable, ¿no? Lo que sea que eso signifique, esa es la primera, ¿no? Que es el problema semántico, o sea, qué tipo de lógica, lógica aristotélica, lógica informal, lógica de predicados, o sea, tipos de lógicas, no, digamos, polivalentes, ¿no? Que no son de verdadero y falso. Entonces, como que una primera aproximación, si la argumentación y la metodología son aplicar la lógica, entonces, bueno, ¿qué tipo de lógica? Creo que se responde un poquito a la luz de la segunda, que tiene que ver con este tema de la transdisciplina, ¿no? O sea, en efecto, lo que se quiera hacer, ¿no? Es como, vaya, diseñarlo, una suerte de bala con nombre, ¿no? Depende del tipo de objeto que se quiera abordar, tenderá a ser distinta la argumentación y por ende la metodología. Es un problema muy interesante, me recuerda al Parménides de Platón, ¿no? Lo uno y lo múltiple, ¿sabes? Es una sola cosa que se dice de muchas maneras y esto se ve más, de manera más interesante cuando uno se mueve entre varias instituciones, ¿no? O sea, por ejemplo, los buenos, los malos, las vacas sagradas, los innombrables, etcétera. De cada institución tiene sus peces y sus tiburones, ¿no? En ese aspecto no son las mismas tendencias argumentales en X o Y instituto que en otro tipo de fuentes, ¿no? Eso por lo regular también, digamos, es una habilidad aprendida, ¿no? Uno va como, según el objeto de estudio, vaya, no estudian igual, no argumentan igual, qué sé yo, sociólogos, antropólogos, historiadores, juristas, y todo eso se puede multiplicar más la apuesta, ¿no? Ramas de, subtipos de, no son, por ejemplo, los continentales, los anglosajones, los modernos, los medievales, los postmodernos, según sea el corte temático o cronológico, ¿no? Desde este punto de vista, esta premisa es muy interesante, va de la mano con la primera, ¿no? La lógica y la aplicación de los terrenos. Finalmente, pero no menos importante, una que me llama mucho la atención, doctor, que me gustaría poner como a debate, el tema de la interpretación. Ahora que, bueno, se tocaba el punto precisamente de esta doble formación, ¿no? La filosófica y la jurídica, la famosa hermenéutica, ¿no? Le llamaría yo la hermenéutica ius filosófica. O sea, cómo se interpretan, por ejemplo, los textos, ¿no? O sea, cómo voy a poder yo apropiarme de los contenidos semánticos que se llevó de un libro sagrado que se escribió hace 5,000 años, presumiblemente, ¿no? Revelado, etcétera. O sea, así es como surge, según algunos, la hermenéutica, ¿no? La interpretación de la Biblia, la interpretación del Talmud, del Corán, etcétera. Después, como siglo XX, XIX, se llega a esto a la aplicación del derecho, ¿no? Cómo se interpretan las leyes, de forma literal, digamos, de forma analógica, la famosa subsunción, la argumentación por precedente, la argumentación por analogía. En ese aspecto es muy interesante, sobre todo esta cuestión, es un método incluso para algunos, ¿no? Depende, como lo decía hace rato, doctor, según el manual, según el autor, según el enfoque y sobre todo según el fenómeno que se esté estudiando, ¿no? En ese aspecto es como ir afilando la mira, ¿no? De si fuera esto un instrumental, una especie de analogía,
elegir el instrumento adecuado, ¿no? La caja de herramientas, ¿no? Decía Michel Foucault en algunos de sus escritos, según usar o valerse de ciertos artilugios metodológicos, de ciertos artilugios epistemológicos, para poder ir, digamos, desvelando o desentrañando, incluso profundizando en capas posteriores de la investigación, ¿no? Empezar, qué sé yo, con definiciones generales, definiciones especializadas, comunidades de expertos. En ese aspecto, doctor, estos tres temas, ¿no? O sea, qué tipo de lógica en general, pues lo mencionaba, ¿no? De una manera un tanto en los argumentos, las famosas falacias formales y las no formales, ¿no? Errores o incluso intencionados de razonamiento, ¿no? Por persuasión, por otros métodos, qué sé yo, evocar emociones, autoridad o el discurso epistémico. Esto pienso, no sé, en la retórica de Aristóteles en concreto, ¿no? El famoso etos, o sea, quien argumenta, desde dónde, ¿no? De la autoridad, etcétera, cierta guía de una comunidad, que el papa, el rabino, el pastor, el doctor, etcétera, tiene ya cierto contenido etótico, esa premisa por ser quien es y no por otra cosa, ¿no? Igual esa persona puede estar diciendo que 2 más 2 es 5 y ya está, ¿no? Se cree porque es la autoridad, es la famosa falacia de la autoridad, que el mecanismo de persuasión sería en todo caso un mecanismo no racional, sino sería un argumento por la persona, ¿no? En ese aspecto, es quien habla, ¿no? Es que lo dijo el Papa, lo dijo el presidente, etcétera. La otra, bueno, el patos, apelar a provocar emociones, ¿no? Quien incluso tiende a poetizar mucho el lenguaje, esta interrelación entre la lingüística, la literatura, la argumentación en sentido estricto, la ciencia. Por ahí va más o menos la primera intuición, no sé qué tipo de lógica, si es una lógica aristotélica, si es una lógica bivalente, si es una lógica polivalente, según, bueno, va a ser el colosal, depende, ¿no? Es algo interesante. La otra, bueno, cómo se aplican esas reglas al juego, o sea, cómo, no sé, si yo me prendo un modus ponens, un modus tollens, cómo lo puedo yo aterrizar en un argumento, digamos, ya en la semántica, ¿no? Que es esta relación muy interesante, la semántica, la lógica y la argumentación, que es como la estructura ósea, digamos, de los argumentos válidos o inválidos, ¿no? Eso ya es como un arte de ir aprendiendo las reglas. Y finalmente el famoso arte o ciencia es otro debate muy interesante de la interpretación de los textos, ¿no? En este caso, textos de carácter filosófico, textos de carácter jurídico, incluso textos poéticos, ¿no? Películas y otros elementos. Hay quienes aumentan la apuesta, ¿no? A la semiótica. O sea, cualquier signo se puede interpretar, ¿no? Cualquier símbolo. O sea, es algo muy interesante. Esa es ya como la segunda ronda, ¿no? El tipo de lógica aplicada, el tipo de argumentación o técnica y naturalmente la técnica específica de la interpretación, no sé cómo es que se interpretan ciertos textos de carácter normativo, de carácter filosófico, incluso textos sagrados, ¿no? Algunos extenderían la apuesta hasta allá, pero bueno, esto a grandes rasgos, doctor, desde su punto de vista, cómo lo interpretan, ¿no? A propósito de la interpretación, va por ahí, ¿no? Ok, hay una serie de preguntas complejas, Omar. Bueno, me gustaría señalar que todo esto va de la mano. Para poder argumentar, también interpretamos, ¿no? De manera muy general, interpretar implicaría desentrañar el sentido de algo, por ejemplo, un texto, una expresión. Y para desentrañar ese sentido hay también diferentes métodos, hay formas de cómo llegar a, a desentrañar lo más fiel posible. En el contexto del derecho, estas discusiones, sobre todo en este siglo XX, XXI, bueno, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, han cobrado especial relevancia, insisto, porque interpretar es desentrañar el sentido de una norma, o en el contexto jurídico. Y entonces, ya no te tocó a ti, Omar, pero a los que somos ya de otras generaciones que nos formamos, insisto, ¿no? En las últimas décadas del siglo XX y comienzos de este 2021, todavía nos tocó muy arraigado el positivismo jurídico. Entonces, el derecho como una especie de silogismo y un formalismo jurídico. Entonces, eso en gran medida limitaba la forma en cómo podíamos interpretar. Decía François Genis, la escuela, representante de la escuela exegética, decía que cuando la ley es clara y se pretende desentrañar su sentido con el pretexto precisamente de dar una interpretación, se comete un fraude a la ley.
porque la ley que es clara o la norma que es clara no tiene por qué interpretarse, tiene que aplicarse, ¿no? Como tal. Bajo esa tendencia del formalismo jurídico, lógicamente tampoco había mucho margen para la interpretación. Sin embargo, antes de comenzar la charla, Omar, señalabas algunos autores que con la subsunción y bueno, bien, también temas como la ponderación, donde ya hay temas que son complicados y la estricta aplicación, es decir, la norma te da una guía. Sin embargo, si leemos en la Constitución, en nuestra Constitución mexicana, en el artículo primero, establece que todas estas normas se interpretarán conforme a la ley, se interpretarán y beneficiarán en todo momento a las personas, la protección más amplia. Entonces ahí implican dos principios, principio de interpretación conforme y principio pro persona. De esas interpretaciones que tú obtuviste, ¿cuál vas a aplicar? Aquella que proteja más o aquella que restrinja menos. ¿Y a qué voy con todo esto? Retomo a otro autor que se llama Gustavo Zagrebelsky, Omar. Y por ejemplo, Gustavo Zagrebelsky, en una obra de finales ya de los años 90, intitulada El derecho dúctil, dice que el derecho, a partir de la incorporación de principios, inclusive como el de la dignidad humana, deja de ser algo estrictamente así formal eh, y comienza a ser como maleable o moldeable. Entonces, lógicamente, la interpretación es ahí donde sí tiene lugar, en el contexto de los derechos humanos, Omar. Entonces, quiero ordenar un poquito lo que he dicho, en síntesis. Quienes nos formamos en décadas atrás, comenzamos nuestros primeros pasos en el derecho, sí aprendimos bajo una tradición juspositivista, formalista, si así se quiere llamar. Y a partir de esta tendencia del constitucionalismo de los derechos humanos, donde nuestras constituciones, por ejemplo, en América Latina se parecen mucho, donde incorporan principios como pro persona, interpretación conforme, donde hay una reivindicación de la igualdad, de la no discriminación, de la dignidad humana, entonces ese formalismo lógicamente se ve afectado y hay un derecho maleable. Y hay corrientes que lo explican, desde el pospositivismo incluyente, o el profesor Manuel Atienza, que habla del pospositivismo como tal. Entonces, es ahí en ese contexto y en esta época donde los que nos formamos tenemos que abandonar ese formalismo y abrirnos a pues una nueva forma de comprender el derecho, y quienes se están formando en este momento, pues sí atender a que no solamente la formalidad, sino a los principios y valores, y por eso también en clases y posteriormente recalcábamos, Omar, que la formación filosófica es fundamental, porque eso nos permite entonces comprender lo teleológico, ¿no? Lo axiológico del derecho y no simplemente lo formal. Entonces, tratando de responder a las preguntas, cuando hablamos de interpretación es desentrañar el sentido de una norma. Y entonces ahora tenemos que hacer ese ejercicio de interpretación a partir de el propio marco de los derechos humanos, de la dignidad humana. No podemos interpretar si no tenemos claro que tenemos o que estamos marcados o atravesados precisamente por un principio pro persona y un principio de interpretación conforme a la Constitución y también a los tratados internacionales. Cuando hablamos de lógica, pues hay muchas lógicas y se puede decir que atendiendo al problema de investigación que abordemos, trataremos de aplicar una lógica, la lógica que según convenga. Pero me gustaría, por ejemplo, algo que debe practicarse en el contexto jurídico, pues es la lógica dialéctica, por así denominarlo, ¿no? En el diálogo, en el cruce de ideas, pues se permite poco a poco ir depurando, ¿no? De estas ideas planteadas hasta llegar a cierto nivel de depuración donde podríamos elegir los mejores argumentos. Eso por decirlo, ¿no? Por eso es tan importante. Me gustaría también señalar, por ejemplo, Omar, antes, todavía en el siglo pasado, muchos libros eran consecuencias de ese ejercicio dialéctico, ¿no? Omar publicaba una obra, yo le respondía,
Omar decía, no, a ver, aquí van mis argumentos para defender, y hacía yo otra réplica, y prácticamente así se fueron creando y desarrollando grandes obras a partir de la crítica, con buenos argumentos de ambas partes, cosa que hoy en día sí hay, pero ya no se nota tanto, ¿no? Entonces, con eso quisiera hacer como este primer corte, Omar, de estas dos preguntas, de la lógica y de la interpretación. Vale, doctor, esto me recuerda a los diálogos de Platón, ¿no? De pedí una y salió un enjambre, ¿no? En ese sentido. Tiene que ver los argumentos que esgrime ahora, me hace pensar, por ejemplo, en específico en la famosa epistemología jurídica, o sea, a propósito que citaba las ciertas corrientes, ¿no? Que si es realismo, que si es formalismo, etcétera, etcétera. Si uno coteja, digamos, los contenidos proposicionales de estas corrientes a la luz de la historia de las ideas, puede ser, no sé, en estricto eminentemente filosófico, incluso en estricto sentido jurídico, pienso, no sé, distintas epistemologías, qué sé yo, el garantismo, el constructivismo, etcétera, o sea, son como, depende de los marcos epistémicos de los cuales se partan distintos autores, o sea, mencionaba algunos, ¿no? Pienso en otros, Atienza, Ferrajoli, la escuela italiana, ¿no? En ese sentido, cada autor, cada corriente tiene sus formas, tiene sus modos específicos, ¿no? Incluso si esto se debate a niveles filosóficos, podemos encontrar en la teoría de la interpretación dos corrientes, ¿no? Esto surge en sentido estricto en el siglo XIX, Schleiermacher, Dilthey y otros autores, ¿no? Que empiezan a acuñar precisamente la interpretación de los textos, y esto culmina, no sé, en dos escuelas grandes, pienso en concreto en la filosofía del siglo XX, estas dos corrientes, por un lado, una que viene del historicismo, que viene de la fenomenología, que viene del existencialismo incluso, ¿no? Eso es como prácticamente Dilthey, Husserl, Heidegger, cuyo máximo exponente puede ser Hans-Georg Gadamer, ¿no? Por ejemplo, la hermenéutica, Verdad y Método, los dos volúmenes fenomenales de Verdad y Método, cómo apropiarse de los contenidos a través de la tradición. O sea, por ejemplo, desde uno parte de cierta tradición. Qué sé yo, voy a interpretar a Platón, un momento, ¿no? No estás leyendo Platón, estás leyendo al traductor del traductor de Platón, ¿no? Es como le llama Gadamer, el círculo hermenéutico, ¿no? La tradición de la cual parte el intérprete. Y esta corriente se antepone, digamos, con otra muy interesante que viene de la lingüística estructuralista, que viene de la literatura, que viene de la lingüística en sentido estricto como ciencia independiente de la filosofía. Pienso en la línea, no sé, los estructuralistas, desde Levi-Strauss hasta los postestructuralistas, cuyo máximo representante en esta línea, según algunas historiografías de la filosofía, puede ser Paul Ricoeur, por ejemplo, ¿no? Tiempo de narración, la teoría de la interpretación, que no trata, por ejemplo, de desentrañar el verdadero sentido. Gadamer y ese tipo de hermenéutica. Si tú quieres, por ejemplo, qué sé yo, interpretar la Biblia, tienes que saber el contexto geopolítico, cultural, lingüístico, axiológico. Vaya, estás condenado a la erudición. Desde ese punto de vista, muchas personas a veces, bueno, no tenemos el área de profundizarnos, estos textos que a veces lo repelen a uno mismo porque son ultra especializados, ¿no? Pienso que se llevan estudios de filología o en estudios de otra índole, que el texto parece que te repele, ¿no? A priori por no pertenecer a tal o cual tradición. Este mal, digamos, se puede tender a paliar con una apropiación simbólica de los contenidos proposicionales, es decir, ¿qué te dice aquí el texto? No hay que buscar el verdadero sentido original del autor, ¿no? Esto recuerda mucho en el derecho el espíritu del legislador y cosas por el estilo que coquetean más con la metafísica que con otra cosa. Para esta tesis, bueno, la apropiación como acontecimiento, propone Paul Ricoeur, ¿no? O sea, que el texto que te dice en tu contexto. Y finalmente estas ideas, digamos, empatan de manera dialéctica, a propósito de la premisa que decía, ¿no? Pienso, no sé, Mauricio Beuchot, ¿no? Este filósofo mexicano muy famoso, porque, bueno, la hermenéutica analógica, que propone una suerte de conciliación muy a los clásicos, tipo Parménides y Heráclito, racionalismo y empirismo, ¿no? Gadamer y Ricoeur, por ejemplo, sería como que la tercera tipo de argumentación que propone Mauricio Beuchot, precisamente con formación filológica, con formación histórica, en ese aspecto filosófica en sentido estricto, de hacer una síntesis de las dos anteriores y, bueno, lo análogo. O sea, lo análogo es lo que se parece y lo que es distinto, ¿no? A veces es una especie de contradicción interesante que, bueno, viene precisamente del estudio de los textos de Aristóteles, ¿no? El Perihermeneias, la retórica, estos textos que, digamos, de una manera u otra el maestro los que saben, ¿no? Dice Dante Alighieri,
refiriéndose a Aristóteles, precisamente esta línea. Pero bueno, eso es como tendencias en el sentido estricto filosófico. Lo ligo ahora con las premisas que esgrimía, ¿no? Si vienes de la escuela de la exégesis, tal cual, interpretar a la letra. O sea, la ley perfecta, incluso el sueño de los positivistas, matematizar la realidad, ¿no? Y por qué no el derecho como parte de la misma. Es interesante cómo estos paradigmas empiezan a perder peso, precisamente por lo que mencionaba, ¿no? Los controles constitucionales, la incorporación al derecho nacional de los mecanismos internacionales, el principio pro persona y la interpretación conforme, ¿no? En el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución vienen estas líneas hermenéuticas, vienen como que estas pautas sugeridas de interpretación. Sin embargo, surge otro problema muy divertido, ¿no? Que es cómo se interpretan las distintas formas de interpretar, que pareciera que es la metahermenéutica en sentido estricto, ¿no? Que es más allá de la hermenéutica, aludiendo precisamente a Aristóteles, ¿no? A la metafísica, lo que está más allá de la física. En ese aspecto, son tendencias que actualmente en el siglo XXI se tiende a pensar, ¿no? Se tiende a argumentar de esa forma, precisamente, uno, por el alcance o la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico actual, y por otro lado, el surgimiento de fenómenos emergentes que no estaban pensados por el constituyente, por ejemplo, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que se han dado, y digo problemas en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? Como áreas de oportunidad, como áreas de indagación científica, por ejemplo, fenómenos emergentes que no estaban contemplados por el constituyente, ¿no? Es un largo listado de fenómenos que crean, diría Ricardo Bastini, en ese sentido, lagunas en las leyes, ¿no? Cuando fenómenos no están contemplados, pues entonces hay que paliarlas o hay que construir las mismas lagunas, ¿no? Pienso esto todo junto en un argumento, la epistemología jurídica, doctor. O sea, en ese aspecto tiene mucho sentido con lo que decía hace rato, ¿no? O sea, como depende del autor, depende de la formación, depende de la tradición de la cual el intérprete parta para poder tener una mayor comprensión cabal de los textos, ¿no? Al propósito de esta premisa ahora, en concreto, la epistemología jurídica, que bueno, dicho sea de paso, la epistemología en términos filosóficos se interpreta o como teoría del conocimiento, cómo es que adquirimos conocimiento, o incluso algunos lo leen como filosofía de la ciencia. ¿Cómo es que se hace ciencia? ¿Cómo es que se hace ciencia jurídica en este caso concreto? O ciencias filosóficas, ¿no? Muy al estilo de Hegel y otros autores. En ese aspecto, este tema, pues, sobre todo, insisto, esta intuición de Platón, ¿no? El Parménides de Platón, lo uno y lo múltiple. ¿Cómo es que es una sola cosa? Tiene distintas acepciones, que es el problema de la polisemia, que es el problema de la multivocidad. Desde ese punto de vista, doctor, la epistemología jurídica tiene que ver con lo que nos mencionaba, ¿no? Según distintos autores, según distintos enfoques, según distintas corrientes, pues va cambiando a la luz de fenómenos emergentes. Al respecto de esa premisa, doctor, que nos pudiera compartir. No, es que ya son territorios bastante complejos, Omar. Mira, yo creo que hay que tomar con cuidado ciertos términos. Precisamente platicaba con un colega, con el doctor Ricardo Bernal, que él es filósofo, formado en la UAM, y llegamos a la conclusión de que últimamente se le llama epistemología a cualquier cosa, ¿no? Eh, y hay que tomarlo con pinzas. Lógicamente sí hay una tendencia también de epistemología jurídica, pero para ello hay que comprender precisamente todos estos temas que hemos pues puesto sobre la mesa, ¿no? Me acuerdo que en alguna clase, precisamente un profesor que impartía esa clase de epistemología jurídica, decía, bueno, es que necesitamos primero unas bases para comprender, ¿no? Y entre ellos pedí bibliografía para comenzar precisamente con esos temas. Me recomendó un libro de filosofía de García Morente. Todavía lo recuerdo bien, lecciones preliminares de filosofía que eran sus clases. Entonces, cuando le preguntaban qué es la filosofía, decía él, es que si yo les doy un concepto, no lo van a comprender, porque la filosofía se tiene que vivir. Y un día se van a dar cuenta de lo que es filosofía, no por la reducción a un concepto, sino porque van a estar filosofando. Entonces, yo creo que la epistemología sí es un lugar muy alto de reflexión, que para ello hay que, para poder llegar a ese lugar, hay que atravesar diferentes escuelas, ¿no? Señalabas, Omar, por ejemplo, el conocimiento de Guastini, ¿no? Y después advertir, por ejemplo, que hay una escuela también genovesa, ¿no? De Giovanni Tarello y hay otros tantos,
y la unión de todos esos, o nos volvemos locos, o ya después podemos decir que alcanzaremos a desarrollar la epistemología jurídica. Yo lo que a mí me gustaría retomar un poquito es que tenemos que aventurarnos como estudiantes permanentes al conocimiento profundo de diferentes disciplinas, de diferentes corrientes dentro de estas disciplinas y de diferentes autores. Habrá unos autores que no nos gusten mucho, ¿no? Habrá unos con los que, por ejemplo, leer o intentar leer a Heidegger o Gadamer, que se les criticaron también después sus posiciones, como a Carl Schmitt, ¿no? Pero finalmente hay que tratar de desentrañar sentido sus ideas y a partir de contrastarlas, pues, empezar realmente a generar un conocimiento mucho más organizado y crítico de los autores, inclusive que estemos en posibilidades de desarrollar buenos argumentos críticos en contra de estas instituciones o estas autoridades como los autores que hemos citado. Para ello también me gustaría señalar algo. En una obra de Gustavo Zagrebelsky con Bruno, a ver, ahorita tengo anotado aquí el nombre, Mario Brunello, perdón, Mario Brunello. Zagrebelsky es un jurista, eh, fue presidente de la Corte Constitucional de Italia, y Mario Brunello es un músico. Y uno diría, y bueno, ¿y cómo es que escriben estos dos personajes una obra? Es que precisamente Zagrebelsky le dice, oye, Mario, tú cuando ejecutas una obra, cuando lees una partitura, o sea, ¿realmente la respetas así tal cual como la escribió, por ejemplo, Chopin? Y le dice Mario, no necesariamente, o sea, siempre en nuestra interpretación, en nuestra ejecución, si bien es cierto, intentaremos expresar o ejecutar una obra lo más cercano posible a la idea original, eh, teniendo la partitura, siempre queda algo de nosotros. Y Zagrebelsky llega a la reflexión, bueno, yo como intérprete constitucional, pues en realidad estoy viendo la constitución que interpreto como juez con unos ojos que tal vez no corresponden a los que también citabas, por ejemplo, Omar, esto que se dice los padres fundadores. Y hay una crítica en una obra de Thomas Paine, ya nos vamos unos siglos atrás, cuando analiza pues este movimiento de la Revolución Francesa en su obra de los derechos del hombre, de Thomas Paine. Y él en un apartado hace una crítica porque dice, bueno, ¿qué vamos a respetar? Aquellos principios de los padres fundadores, de los que ya no están, de los que están muertos, o vamos a hacer una interpretación y a dirigir nuestros destinos los que estamos vivos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues finalmente el tener un bagaje no solamente cultural, sino también una base de conocimientos amplios, pues lo da la reflexión, sí, la disciplina, pero también la edad. La edad, pero por una cuestión de tiempo que nos va a permitir, ¿no?, alcanzar con esa disciplina la lectura y el conocimiento de diferentes autores. Y tal vez en unos 20 o 30 años ya podamos hablar un poquito más de lo que es la epistemología de manera general, sin tratar de reducirlo a una epistemología jurídica, porque creo que ahí habría también una especie de error, ¿no? Sí comparto esto de la teoría del conocimiento, o ponerle esto del conocimiento, que parecería rimbombante, pero pues tenemos que conocer a muchas corrientes, no puedo decir que todas, pero sí muchas corrientes, muchos autores, tratar de identificar lo mejor de cada una de estas, y me parece que lo ecléctico es también algo que nos permite avanzar, tomar lo mejor de cada uno de estos autores y entonces eh, pues desarrollar unos conocimientos a partir, reconociendo las bases de las cuales venimos, pero ya construyendo con pasos firmes y con un nombre y con una identidad propia hacia nuevos estudios. Y es lo que ha permitido, ¿no?, el rompimiento de paradigmas. Mauricio Beuchot con pues, la hermenéutica analógica, ¿no?, pero también señalando que es Dominico, que también está su pensamiento cruzado por esa perspectiva. Eh, por ejemplo, citabas a Foucault. Foucault desarrolla también un propio método, ¿no?, que se denomina arqueología, la arqueología del saber.
y rompió diferentes paradigmas. Bueno, qué decir de la obra Verdad y Método, que también ahí se plantean diferentes ideas, pero tratando de aterrizar también un poco más a todo esto y no simplemente reducirlo a lo teórico, hay una tendencia, Omar, que se llama margen de apreciación. Y ese margen de apreciación es una doctrina que surge principalmente en Europa, donde se le dice al juzgador, al juez, a la jueza, no puedes resolver un asunto únicamente con la ley en la mano. Debes atender también a los contextos sociales, a los contextos culturales. Entonces es un margen de discrecionalidad, por así decirlo, donde no te impide aplicar el derecho en abstracto, sino que el deber es bajar a la realidad. Y sí, todo ese conocimiento jurídico y las máximas de la experiencia, lo que tú señalabas, Omar, en un inicio, verlo reflejado, pero con un enfoque especial hacia la población a la cual o sobre la cual vas a decidir. Entonces, por ejemplo, ese es un área de oportunidad y valdría mucho la pena desarrollarlo aquí en México, ¿no? El margen de apreciación, ese espacio de discrecionalidad, sí, sacrificas certeza, pero ganas terreno, por ejemplo, en el marco de la interpretación conforme y la aplicación del principio pro persona. Porque no es lo mismo, por ejemplo, juzgar a unas personas que están en un proceso de formación, por ejemplo, ya con un doctorado, Omar, que una persona que no tiene ese nivel de estudios, que ha vivido una violencia, una discriminación estructural. O sea, no podemos o no se puede aplicar la ley en abstracto a rajatabla, sino que se debe ajustar o modular. Y eso es también algo de los retos que va de lo teórico a lo práctico, pero que sí surge primero en lo teórico y después se recoge en la práctica. Y es parte de la evolución del derecho y abandonar el formalismo. Porque si fuéramos súper formalistas, Omar, diríamos, bajo el principio de igualdad tendríamos que aplicar la ley a rajatabla a todos. Así sea Carlos Slim o una persona en la selva, la Candona, por ejemplo, tendríamos que aplicar el derecho a rajatabla y creo que no, tenemos que modular, porque finalmente ahí va otra, por ejemplo, para ti, ¿qué es justicia, Omar? Más allá de dar a cada quien lo que corresponde. Bueno, pienso en esta así como a manera de réplica, ¿no? Precisamente como esta crítica que se hacía, X responde a Y y Y responde a Z y listo, sale un nuevo libro y ya está, ¿no? Nos citamos entre nosotros y se crea una nueva corriente de pensamiento y todo el mundo gana, ¿no? Es el utilitarismo. Los utilitaristas estarían orgullosos de esta forma de proceder, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero bueno, teniendo esta premisa, pienso, bueno, insisto, esta intuición está basada en el Parménides de Platón, lo uno y lo múltiple. Pero lo último que comentaba, doctor, incluso la Suprema Corte y otras formas de argumentar, ¿no? A nivel nacional, digamos, la interpretación atendiendo a grupos específicos, ¿no? La perspectiva de género, las perspectivas de niñez, etcétera, sobre todo la aplicación de derecho, ¿no? Encontrar no este sentido formalista, sino en sentido estricto, como atender a las particularidades existenciales o a las formas de estar en el mundo de diversos sectores de la población. Es decir, no es lo mismo juzgar, qué sé yo, a alguien que nació y creció en un contexto, pienso todos estos dilemas en torno de la ponderación, por ejemplo, ¿no? Muchos amparos, muchos documentos que ponen de manifiesto este tipo de contradicciones, no solo semánticas o proposicionales, sino que incluso existenciales, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, juzgar a una persona mayor de edad, no sé, alguien que narcomenudeo, alguien que tiene, no sé, por ejemplo, derecho penal o otro tipo de ramas del derecho, a un menor de edad, por ejemplo, aplicarle la ley, ¿no? O sea, a una persona con discapacidades, incluso aquí se corre el riesgo mucho de la trampa del lenguaje, ¿no? Los eufemismos, las formas de nombrar a la realidad, ¿no? Sobre todo atendiendo a estas, digamos, necesidades discursivas que emanan precisamente de los derechos humanos, algunos le llamarían derechos fundamentales, ¿no? Estas diferencias de opinión, que si se empata con el naturalismo, que se empata con el positivismo, etcétera, estos debates, por ejemplo, atendiendo a los conceptos multívocos, que es la justicia, ¿no? Depende de dónde se interprete, qué sé yo, John Rawls, la famosa teoría de la justicia, o si nos vamos más atrás, ¿no? De vuelta a los clásicos, Platón, Aristóteles, Hobbes, o sea, toda esta tradición
de filósofos que de una manera u otra han hecho filosofía del derecho, ¿no? Kant y otros, Hegel, etcétera, siglo XVIII, XVII, incluso gente del siglo XX o del XXI, ¿no? En ese aspecto sería un colosal depende de acuerdo con la interpretación jurídica, ¿no? En la interpretación, ahora me trabaría a llamarle la interpretación filosófica, ¿no? Que es como una especie de interseccionalidad o transversalidad de las mismas disciplinas. Para poder aplicar cierto criterio, no se tiene que aplicar, digamos, de forma aleatoria, ¿no? Sino tiene que ser una especie de axiomática, y eso depende, bueno, de dónde sea, ¿no? O sea, no es lo mismo la tradición anglosajona que la tradición continental o que la tradición latinoamericana. Estos debates de si hay o no filosofía y si hay o no, por extensión, filosofía del derecho propia, ¿no? Esa crítica muy de los latinoamericanos, muy de los continentales. Incluso pienso, no sé, Gargarella y otros autores, ¿no? El constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Esta necesidad de verlo desde el sur, por ejemplo, o adecuarlo a contextos socioculturales específicos. Por ejemplo, qué sé yo, si quiera aplicar la teoría de John Rawls, la teoría de la justicia de John Rawls en México, pues bueno, se encontrarían pues muchos problemas, ¿no? De carácter fáctico, de carácter político, de carácter económico. En ese aspecto, esta teoría de la interpretación va de vuelta, ¿no? En ese sentido es como el término de ceñir los conceptos a ciertas corrientes, doctor, así como para ir cerrando con esta charla, con esta intuición, con el diálogo, sería más o menos para ceñirnos cómo es que podemos interpretar, ¿no? Si bien recomienda esta tendencia al eclecticismo, muchos dicen de manera coloquial, ¿no? Que mucha barca poco prieta, ¿no? En ese sentido es esta forma de metodología, cómo se van empatando, sobre todo en estudios de fenómenos emergentes o contemporáneos que son por lo regular fenómenos complejos, ¿no? Recurriendo a Edgar Morin o Edgar Morán, de acuerdo con el gusto y el tono. En ese aspecto, cómo fenómenos emergentes o cómo fenómenos complejos tienen que interpretarse de forma distinta. Vaya que incluso se apela, siguiendo un poquito a Ronald Dworkin y a otros, ¿no? De que, bueno, hay una sola forma de resolver los asuntos, ¿no? Hay una sola forma de resolver las cuestiones, ¿no? De limar asperezas, de conciliar paradojas, o si en efecto no existe una sola forma, ¿no? Que no es una fórmula mágica, un ABC, 1, 2, 3 para aplicar, y eso tiene que ver con la disertación en general, ¿no? Volvemos a lo mismo, es como un tema circular, por así decirlo, la metodología de la investigación y la argumentación jurídica, ¿no? O sea, es como es que se parten distintas técnicas. Yo lo pensaba desde un inicio, ¿no? Estas técnicas diversas por precedentes, literalmente, digamos, por analogía, ciertas tendencias que forman más o menos parte del abanico conceptual de la filosofía del derecho, ¿no? De cómo es que se van resolviendo asuntos, cómo es que se va argumentando. Lo comentaba usted, doctor, el tema del derecho comparado, ¿no? O sea, cómo se han resuelto ciertas cosas, cómo se han pensado ciertos fenómenos en ciertos contextos, pero para ser como concreto y ir como que finalizando con esto a manera de conclusión, podría ser estos como artilugios argumentales propios del siglo XXI, ¿no? Ya vamos en lo que va de este siglo XXI, un montón de fenómenos emergentes, un montón de formas distintas de pensar la realidad. Lo pensaba a la luz de la formación empírica, pero bueno, va por ahí, doctor, la intuición, o sea, como lo uno y lo múltiple, digamos, es la intuición rectora de esto y aplicarlo al terreno filosófico para la construcción de conocimiento. Pienso sobre todo lo que comentaba, ¿no? O sea, irse rompiendo, irse desapartando de por un lado, la falacia de la ignorancia, ¿no? Que bueno, daría todo lo que sé por todo lo que ignoro, esta máxima, y la otra, coquetear con la falacia de la autoridad, porque lo dijo X, porque lo dijo Y, ya es verdad, ¿no? Vaya, que como uno se va convirtiendo poco a poco, paulatinamente, según su ritmo y su modo, en cierta especie de autoridad, ¿no? Que esto también lo habla Gadamer en sus escritos, cómo es que se va apropiando uno de la tradición y peculiarmente cómo es que uno va deviniendo a su vez autoridad, ¿no? Ese es un proceso dialéctico muy interesante, sobre todo para quienes están en un perpetuo proceso de formación, no es de que ya terminé la licenciatura, que llevo 2 carreras, que ya tengo 4 maestrías, 10 doctorados, o sea, vaya que nunca se termina de aprender en ese aspecto informativo, pero bueno, desde ese punto de vista, doctor, lo que nos comenta, la suerte de los tiempos que corren, lo ecléctico, lo uno y lo múltiple, vaya en terrenos de la teoría de la argumentación, desde su punto de vista, cómo es que se puede, digamos, interpretar esta intuición en el siglo XXI, lo que va de esto. Bien, bueno, replanteando, por ejemplo, a Edgar Morin, ¿no? Como representante del pensamiento complejo, usted señala, ¿no? Me parece que es un autor todavía vivo, ya rebasando los 90 años de edad, pero dice Edgar Morin en una de sus obras que lo que busca
con el desarrollo del pensamiento complejo no es desechar aquello que es intuitivo, sino que realmente que el pensamiento como tal que desarrollamos, que se desarrolla, que no es acumulativo, esté orientado hacia el bien. Y de ahí viene precisamente esa otra fase de la transdisciplinariedad. Incluso invitaría a quienes nos escuchan que busquen Carta de la Transdisciplinariedad de los años 90, que prácticamente es una serie de compromisos orientados a que se desarrolle una ciencia con compromiso social. Entonces, para retomar, ¿cómo podemos desarrollar un pensamiento complejo? Despojándonos de las disciplinas donde nos sentimos cómodos y tratando de explorar otras áreas donde sí, en un primer momento vamos a ser unos completos ignorantes, pero ya después con el paso del tiempo unos medianos ignorantes, ¿no? Y comprender el mundo de diferentes maneras, integrando. Por ejemplo, en clases, y sobre todo en maestría y en doctorado, la invitación es de que las tesis las desarrollen no únicamente con una respuesta que concluye en una reforma. Hoy tenemos un problema, Omar. ¿Qué podemos proponer? Una reforma constitucional. No, bueno, sí, es parte de la respuesta, pero no se requiere también promoción, no se requieren actividades como pedagógicas. Es decir, si nosotros contrastamos las encuestas, también se pueden buscar encuesta de cultura constitucional en México, que se han realizado 3, podemos encontrarnos y alarmarnos con las respuestas que hay. Entonces, pues a lo que voy. Primero, pues, salir de nuestro estado de confort, tratar de complementar con otras disciplinas, con la sociología, con la filosofía, inclusive con la psicología, y poco a poco desarrollar ideas que más que reducirlas a un campo del derecho o al contexto de las normas, que sean respuestas mucho más integrales. Y en este camino no lo vamos a lograr, no llegaremos a esa meta solo. Por eso es importante hacer equipo con personas de diferente formación, que en estas discusiones, por ejemplo, hablemos del aborto, hablemos de la eutanasia, hablemos de las implicaciones del consumo de drogas. Eso, si lo aborda un filósofo, ok, va a tener una perspectiva. Si lo aborda un jurista, también su perspectiva tal vez incompleta. Pero si invitamos a la mesa, por ejemplo, a un médico, a un biólogo, a un psicólogo, ya esta serie de ideas se van a hacer cada vez más complejas. Y esto no quiere decir enmarañado, sino complejo, también lo decía Edgar Morán, un pensamiento mucho más integral. Entonces, pues es eso, atrevernos a, Omar, yo diría, hacer equipo con otras disciplinas, con otras personas, pero no quedarnos en nuestra trinchera únicamente jurídica o filosófica, sino también tratar de explorar esos campos de conocimiento para que entonces nuestro pensamiento y nuestras respuestas que ofrezcamos a los problemas complejos de este mundo, de esta sociedad, de estos problemas estructurales, pues en realidad sean propuestas objetivas, novedosas, integrales. Pues eso se logra también a partir del estudio y generar muchas dioptrías en los ojos y los desvelos y devorar libros, pero también criticarlos, acudir a congresos, tener este tipo de encuentros y pues nada, no dejar de estudiar jamás, no dormirnos en nuestros laureles, aun y cuando se haya obtenido un grado. Al contrario, hay que todavía empujar más eso. Vale, bueno, doctor, a manera de conclusión, finalmente, bueno, este tema, esta invitación a la transdisciplina, porque, bueno, incluso hay un debate, ¿no? Que si es multidisciplina, que si es transdisciplina, etcétera, estas sutilezas semánticas que reaparecen, ¿no? Con la cabeza de la gorgona, ¿no? Desde cortas una y sale el dos, ¿no? En ese aspecto es un problema muy interesante verlo. Esto, bueno, ya has hecho ejercicios, ¿no? Recintos legislativos, recintos ejecutivos, comités de bioética, comités de ética, juntas académicas y un largo etcétera, digamos que por lo regular rigen la forma de interpretar o de hacer ciencia en distintas instituciones, en distintas instancias de la misma, en construcción de planes de estudio,
en la creación de paradigmas, en la implementación de políticas públicas, un montón de aplicaciones, digamos, fácticas o prácticas que pueda llegar a tener esto. Sin embargo, doctora, a manera de conclusión, desde su punto de vista, estos debates, bueno, ya lo menciona, ¿no? El diálogo entre pares, asistir a congresos, seguirse formando, ¿no? Diplomados, cursos, etcétera. O sea, vaya, no descansar, ¿no? Lo dice ahora, no dormirse en los laureles, pese a que ya se tengan los grados, ¿no? Ahora sería como la analogía del boxeo, la analogía de la lucha libre, ¿no? Mantener el título en ese aspecto, siguiendo en formación, pero bueno, a manera de conclusión, doctor, desde su punto de vista, este problema que es muy propio de los tiempos que corren, ¿no? Muy propio de los tiempos de la transdisciplina del siglo XXI, lo complejo, ¿no? Estos autores, si bien hay más, no es el único, ¿no? Hay otros autores que lo ven desde otras teorías, ¿no? El caos, etcétera. Es algo pues, muy interesante y tiene que ver con el tipo de ciencia que se elija, el tipo de fenómeno que se trate de abordar y la tradición del intérprete, ¿no? La tradición del científico. Por ejemplo, lo mencionaba con Mauricio Beuchot, en este sentido, bueno, es dominico, ¿no? O sea, no va a negar jamás nunca la cruz de su parroquia, incluso es alguien que defiende el naturalismo en el siglo XXI, ¿no? O sea, es como esta corriente le da un giro por ahí argumentativo muy interesante con la filosofía analítica, conciliando posturas quizá irreconciliables, pero es como que vaya parte de la misma habilidad que se va adquiriendo como investigador, ¿no? Como digamos, un productor de conocimiento en este vertiginoso siglo XXI. Esa sería como a manera de conclusión de su perspectiva desde este fenómeno, ¿no? Estas premisas. Bueno, pues a manera de conclusión es estudiar, estructurar nuestros pensamientos y exponerlos. ¿Nos van a criticar? Sí, aquí no. Entonces, pero es la única forma en que podemos avanzar, ¿no? Pero, insisto, estudiar, después estructurar lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, a través de la argumentación y defender nuestras ideas con buenos argumentos y no tener miedo a la crítica. Pues, insisto, ¿no? Solamente así es la forma en cómo se crece. ¿Cuántos críticos no tuvo o sigue teniendo Bobbio, Raioli, Dworkin? Inclusive a Dworkin lo calificaban de una persona muy superficial que en la obra de los derechos en serio, el prólogo en el cual se desarrolla y hay un contexto histórico donde dice que descalifican a Dworkin, que ni siquiera lo tomaban como un jurista en serio, que ni valía la pena. ¿Para qué te vas a poner a criticar esas obras si no vale la pena? Sin embargo, pues le dio seguimiento a, ¿cómo decirlo? Hace críticas muy interesantes al propio John Rawls, ¿no? Hay debates después que sean con Hart. Hay un libro, por ejemplo, editado por el Fondo de Cultura Económica, muy fácil de conseguir, que han seguido reeditando, que es La filosofía del derecho, y allí Ronald Dworkin compila una serie de ensayos de diferentes autores, y ahí yo creo que inclusive a quienes lo criticaron. A lo que voy entonces es eso, si ya las personas ya consolidadas las critican, nosotros quedamos en formación, no tenemos nada más que perder que nuestro miedo y ganar experiencia. Y así formarnos a trancazos argumentativos. La filosofía martillazos, ¿no? Muy de Nietzsche en ese sentido, la deconstrucción, Derrida y otros grandes clásicos contemporáneos. Pero bueno, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, doctor, no me queda más que agradecerle el espacio, el diálogo, por habernos compartido estos saberes sobre pues, metodología de investigación y argumentación jurídica como un ejercicio, digamos, dialéctico, una especie de diálogo, ¿no? Con miras a construir el conocimiento, precisamente como una suerte de metodología contemporánea para la producción del mismo. De mi parte, bueno, no me queda, insisto, más que agradecerle, doctor, el espacio y bueno, pues nada, a la audiencia por su paciencia y pues por vernos, ¿no? Por seguir esta línea argumentativa que se ha atendido a manera de diálogo, doctor. No, pues muchísimas gracias, estimado Omar. Te auguro el mayor de los éxitos en esta etapa que está por concluir del doctorado y también hago un reconocimiento por esta labor que haces en el contexto de la difusión y de la divulgación. Así que, pues nada, a seguir adelante y es un enorme gusto saludarte. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en contacto y bueno, de nuevo, gracias por el espacio. Gracias a todas, a todos por escucharnos y bueno, saludos.